¿Cuál página, bro? Las características de lo que es la combustión interna y combustión externa. Pero el caso es que yo utilizo Wright, por ejemplo, como motor de combustión interna. ¿Okay? Puedo decir todos estos puntos están dentro de agua. ¿Y por qué estamos pensando entonces, si tenemos esta configuración, esto es el compresor, esto es la turbina, ¿okay? Esto es un ciclo Wright, ¿okay? Este es el generador y este es el intercambiador de calor con la fuente de baja temperatura y este es el intercambiador de calor con la fuente de alta temperatura. ¿Okay? Entonces, la ventaja de este ciclo, ¿okay?, es que en este caso, si yo lo tengo como combustión interna, esto no lo necesito. ¿Por qué? Porque este proceso que está acá yo lo voy a reemplazar por la recarga continua de aire. ¿Okay? Y esto que está acá, ¿okay?, va a hacer la descarga al ambiente. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, yo me deshago de un equipo que es relativamente grande. ¿Okay? Eso sería una ventaja. Pero, ¿qué desventaja tiene esto? Que, por ejemplo, si yo tengo, ¿okay?, si yo tengo la posibilidad de hacer un intercambio de energía a una presión más baja que la presión ambiental, ¿okay?, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente la presión más baja que puedo obtener aquí es la presión del ambiente. ¿Por qué? Porque va a descargar la presión del ambiente. En cambio, si yo tengo un ciclo cerrado, ¿okay?, valga la redundancia. ¿Por qué valga la redundancia? Porque la definición de ciclo ya implica que es cerrado. ¿Okay? Entonces, si yo tengo ese, ¿okay?, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener acá un proceso en donde la presión de operación puede ser más baja que la presión ambiental, y al ser más baja que la presión ambiental, eso significa que la diferencia de presiones acá va a ser más alta, y al ser una diferencia de presión más alta, voy a tener más potencia. Mayor ganancia de potencia. Y al tener más potencia ahí, eso significa que voy a tener mayor capacidad de trabajo. ¿Ok? Y voy a tener más trabajo que el trabajo adicional que puedo tener en el compresor. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se entiende? No hay problema, ¿verdad? Ok, perfecto.
y abrir la puerta, ¿verdad? No, sino que aquí veo mejor. Yo dije, Que quedara claro. Ok. Ahora, en el caso es crítico, en el caso de una planta de vapor. ¿Por qué? Porque en una planta de vapor, ¿quién impone la presión a la cual se expande la turbina? La bomba. La bomba, condensador. el condensador, La caldera. la caldera. Es decir, la presión La más presión, baja que se puede expandir, ajá, la presión de saturación. la presión de saturación, exactamente. ¿De dónde? Esa presión, ¿cuál es la mínima? 100 grados aproximadamente son como 100 hectopascales. ¿Perdón? A 100 grados son aproximadamente 100 kilopascales. Si yo voy a usar eso en una planta, voy a tener un ciclo. Entonces, mientras más baja sea esa presión, mayor es la... De todas maneras, esto lo vamos a ver después. Vamos entonces a ir a la parte hidráulica. ¿Okay? Vamos a ir a la parte hidráulica, que fue donde nosotros quedamos. Ok. La energía hidráulica, ¿de dónde sale la energía hidráulica? El movimiento del agua. El movimiento del agua. ¿Y de dónde? ¿Por qué? La energía tiene que venir de algún sitio. Bueno, normalmente aprovechamos en el caso del ciclo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Yo tengo que el agua que nosotros obtenemos en esta parte aquí de arriba, vamos a suponer, yo la dispongo, ¿ok? Tiene una energía que sería una energía potencial, ¿ok? Esa energía potencial, yo dispongo de esa energía, ¿de dónde salió? La diferencia de altura del agua. De la diferencia de altura del agua, pero ¿cómo llegó el agua ahí? Por condensación, Por lluvia. Precipitaciones que Por se la dan precipitación, en o sea, mayor por la lluvia. Prácticamente. ¿Y de dónde vino la lluvia? Vámonos hacia atrás. La lluvia vino de las nubes. ¿Y de las nubes de dónde vinieron? de la evaporación De del agua. las nubes vinieron de la evaporación de los estuarios. ¿Y quién evapora el agua de los estuarios? El señor este que está acá, el señor este que está acá. El sol. El sol. Entonces, aquí estaría participando, ¿ok?, el sol y el movimiento de la Tierra. Y el movimiento de la Tierra. Fíjense que en este caso están llamando a la energía hidráulica una energía infinita, etcétera. ¿Ok?
y se reían de los indios cuando adoraban al sol. Todo depende del sol. Todo depende del sol. Ok, ahora, ¿qué se hace esa energía? ¿Qué se hace esa energía acá? Esa energía que lo que va a hacer es a conformar la orografía de la Tierra. ¿Qué es eso de la orografía de la Tierra? La orografía. ¿Ustedes saben lo que es la orografía? Orografía, pero no me acuerdo ahorita. No, profe, me suena el término. La orografía es sencillamente la forma del terreno. ¿Ok? Entonces, eso lo viene conformando el agua desde que la Tierra se formó. Y así tenemos entonces que los valles los formó el agua. El flujo del agua por medio de la erosión. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el Valle de Caracas lo formó ¿quién? El río. ¿Cuál río es ese? ¿Cuál es el río que pasa por el valle? El Guaire. ¿Cuánto tiempo tardó? Millones de años. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el hombre ahora? Bueno, el hombre lo que hace es que aprovecha la energía que tiene el agua, que la cambia para utilizarla para que no se gaste en cambiar la orografía, ¿okay? Para transformarla en energía eléctrica. Y eso es lo que se hace en las plantas hidroeléctricas. Entonces, ¿qué es lo principal de la planta hidroeléctrica? Almacenar una cantidad de agua a una altura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la altura es lo que me da la energía potencial. ¿Okay? Entonces, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Entonces, un análisis de los principales costos asociados a la construcción de una central hidroeléctrica son, fíjense, el dique cuesta 55% más o menos, los equipos un 20%, la tierra 15%, la estructura un 10%. ¿Okay? Para una planta que esté en el orden de 400, 700 dólares por kilovatio. Dólares sobre kilovatio. ¿Okay? Y va a tener un costo de operación de 2 a 12 dólares por kilovatio. Prácticamente regalada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo debo adquirir una gran cantidad de terreno. ¿Para qué? Que va a cambiar de uso. ¿Por qué? Porque para hacer la represa, al hacer la represa yo voy a inundar una zona muy grande que va a cambiar. Y al cambiar esa zona, pues sencillamente yo tengo que desalojar esto. ¿Okay?
por supuesto, va a haber modificaciones de poblado, como lo dice allí, va a haber ¿cómo se llama? Estudios de suelo, de hay que hacer filtraciones, sí, o sea, las modificaciones y todo. Ok, ahora todos los sistemas son iguales. No, los sistemas los podemos clasificar, lo podemos clasificar dependiendo de la diferencia de altura y la relación que va a haber entre la altura y la cantidad de agua que se dispone, la cantidad, el flujo de agua que se dispone. Cuando se tiene una alta presión o un relativo flujo de agua poco, ¿okay? Entonces eso significa que estamos saltos relativamente grandes, mayores de 200 metros, ¿okay? Pequeños caudales, ¿okay? Desalojados con 20 metros cúbicos por segundo, ¿okay? 20 metros cúbicos por segundo, ¿okay? Turbinas, normalmente se utilizan turbinas Pelton principalmente y France, ¿okay? Se deben utilizar tuberías de gran longitud, normalmente se aplican zonas de altas montañas, etc. ¿Y qué se usa? Lo podemos ver acá, sistemas de este tipo, ¿okay? Donde se hace una represa y se conduce por ductos, el agua hacia la casa de fuerza, donde se instala la máquina. Entonces fíjese que aquí, por ejemplo, podemos ver que aparece que esta parte de acá muy específica, ¿okay? Esta parte de aquí específica, ¿okay? Muy interesante. ¿Okay? ¿Qué función cumple esto? Esto sería una chimenea de alivio. Esa chimenea de alivio lo que hace es que evita, ¿okay?, las oscilaciones provocadas por cierre violento por un accidente o lo que sea, ¿okay?, y evita la producción del golpe de ariete. ¿Por qué? Porque el golpe de ariete podía destruir toda la instalación. El golpe de ariete. ¿Sabe lo que es el golpe de ariete? Si mal no recuerdo, No sabe lo que es el golpe de ariete. Si mal no recuerdo, eso lo explicó el profesor Daniel Fluido. Eso era, si no recuerdo, una acumulación de presión, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, si yo tengo, ¿okay?, un flujo relativamente grande y yo, flujo de agua relativamente grande, y yo tranco violentamente, ¿okay?, instantáneamente, esa energía cinética que está allí, ¿okay?, se va a transformar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la energía está allí. Esa energía tiene que transformarse en algo. ¿Okay? Entonces, ¿en qué se va a transformar? Sencillamente se va a transformar en energía de presión. Y esa energía de presión, ¿okay?, esa energía de presión va a aparecer y va a propagarse aguas arriba, ¿okay?, contraria al fluido que viene, y entonces empieza el vaivén, pum, 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 ¿okay?, hasta que se libera toda esa energía de presión.
eso puede llegar a producir zonas de depresión muy bajas que pueden hacer colapsar la tubería, o zonas de muy alta presión que puedan hacer reventar la tubería. Una explosión. Y por eso se tienen que utilizar, mecanismos para liberar esa presión. Por ejemplo, si ustedes, eso se usa únicamente en fluidos incompresibles como el agua. No, se utiliza también en fluidos compresibles, como por ejemplo de gases. ¿Por qué? Porque es posible que se pueda dar situaciones de incremento de presión violenta. No es muy común, pero es posible que se dé. Sobre todo en poliductos. ¿Por qué poliductos? Porque poliductos, ¿cuál es la característica de un poliducto? Bueno, que a veces transportan líquido y otras veces transportan agua. Ok, por ejemplo, si ustedes van por la carretera Lara Zulia, ustedes ven sitios donde en la tubería de agua aparecen unas salidas que tienen unas T arriba y tienen como un sombrerito y hay un montón de tuberías pegadas. Esas salidas y ese montón de tuberías pegadas es la gente de por allí que quiere alimentarse del agua, porque esa es agua que la utilizan para el consumo. Eso no es parte de la función de ese sombrerito que está allí. Ese sombrerito que está allí es el mecanismo que se utiliza para liberar el golpe de ariete. Para liberar el golpe de ariete. Porque alguien pudiera decir, no, lo que se puede hacer es, para evitar eso, se agarra y se eliminan las tomas clandestinas y se cierra completamente No, eso no se puede cerrar. No se puede cerrar, ¿por qué? Porque si hay un golpe de ariete, se va a reventar la tubería. Se va a reventar la tubería y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Ok. La presa va a depender de la orografía del embalse, de lo que se requiere. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de presa de acuerdo a la disponibilidad de la canalización de lo que vaya a hacer. Entonces puedo tener una presa de este tipo de gravedad, ¿okay? O puede ser con contrafuertes, ¿okay? Puede ser una presa de arco abovedada, ¿okay? O puede ser tipo escollera como esta que aparece. Ahora, nosotros mencionamos algo que era de bombeo y generación. ¿Okay? En la clase, no estoy seguro que si fue la anterior, creo que sí, que fue la anterior, donde mostramos la curva
una curva de energía, de potencia contra tiempo, ¿okay? Ah, la de la reserva de- curva de demanda. Ah, sí, la ¿Okay? Esta es la curva de demanda. ¿Okay? Y entonces vemos, ¿verdad?, que si esto es, si esta es la curva de demanda, yo podría decir, ¿verdad?, que en estas condiciones, si la máquina va a estar operando térmicamente, ¿okay?, bajo esta condición, ¿okay?, va a ser la máquina térmica, y todo esto que está acá lo puedo poner a operar con una planta hidráulica, ¿okay? Entonces yo puedo hacer una planta, ¿okay?, que agarre agua y la envíe arriba, ¿okay?, la almacene operando de este tiempo hasta acá y este tiempo hasta acá, para que funcione de aquí a aquí y de aquí hasta aquí. Entonces, la planta que construí, la planta hidroeléctrica, va a operar como bomba este tiempo. O sea, este tiempo va a estar bombeando agua arriba en la represa, y este tiempo va a estar bombeando agua a la represa, y de aquí va a estar, ¿okay?, produciendo electricidad, de tal manera que la energía que se va a estar produciendo, la energía térmica que se va a estar produciendo, va a ser constante de este tipo. Va a ser constante de este tipo. Va a ser prácticamente plana. ¿Okay? ¿Qué ventaja tiene eso de que la energía térmica sea constante? Bueno, la ventaja es que cualquier máquina térmica que opera siempre a la misma carga va a tener un mantenimiento muchísimo más barato que una máquina que va a estar variándose la carga continuamente. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo operar entonces una máquina de bombeo y almacenamiento. Okay. ¿Qué necesito? Una máquina que pueda operar como bomba o como turbina. O sea, esta máquina que está acá puede operar como bomba o como turbina, y esto que está acá, que sería la parte eléctrica, puede operar como generador o como motor. Puede operar como generador o como motor. Ok. Vamos otra vez atrás. Hablamos acá de las Pelton. ¿Qué es eso de las Pelton? La Pelton es una máquina de este tipo, donde voy a tener, es una máquina evidentemente de impulso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la máquina se tiene una tobera que impulsa el chorro y golpea las paletas que hacen girar a la planta. Allí tenemos una turbina Pelton. ¿Okay? Ahí tenemos una turbina Pelton. La pueden ver acá. ¿Okay? Fíjense, la pueden ver en físico. Ahora,
¿para qué son estas hendiduras que tienen acá? ¿Para qué son esas hendiduras? Para dejar pasar ruido. Para dejar pasar fluido. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque fíjense que, ¿verdad? El chorro está golpeando muy bien, ¿verdad? Esta paleta que está acá. ¿Ok? Pero esta, si no tiene esta hendidura, va a tapar el chorro. Sí, es para que deje pasar a los otros lados, mientras que por los costados almacenado. Exactamente. Ahora, la otra cosa es, ¿para qué yo tengo doble cuchara? Porque yo pudiera tener una sola y ya está. Imagino para... Bueno, es que una sola cuchara puede tener la misma área. Si hubiera pensado en como maximizar un poco el área de contacto. pero Maximizar el área de contacto. Será para que distribuya equitativamente toda la Yo voy a todo el ciclo. tener a la salida, ¿ok?, una fuerza axial producto de que la velocidad de salida, ¿ok?, en esta dirección va a provocar una fuerza. Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿y por qué yo tengo que tener una velocidad en esa dirección? Bueno, porque si yo no tengo una velocidad en esa dirección, ¿okay?, el agua no sale. El agua va a meterse y va a golpearse ahí y no voy a tener, o sea, desde el punto de vista, no voy a tener la salida. Entonces tengo que darle la salida. ¿Okay? Entonces, por esa razón, ¿okay?, esa salida tiene que existir. Ahora, si ese valor, ¿okay?, tiene que existir, eso significa que tiene que ser una fuerza que va a estar empujando. ¿En qué dirección? Va a estar empujando, ¿okay?, en esta dirección. Y para que no se mueva, yo tengo que usar un cojinete de empuje para que soporte el eje. ¿Ok? Ahora, ese cojinete de empuje va a ser muchísimo más pequeño si yo agarro y lo hago simétrico, de tal manera de que la fuerza de este lado va a originar una parte que corresponde, ¿ok?, igual pero con sentido contrario. Eso lo vemos en turbomáquina. Otra cosa que yo noto aquí, el ángulo de la cuchara no es, o sea, lo que tiene que girar el agua no es 100% hacia atrás, no son 180 grados. Tiene un ángulo de salida hacia un lado, un ángulo ligeramente hacia un lado. Me imagino que esto será que para que no tropiece la cuchara de atrás cuando te está rebotando la... No entiendo, ¿cuál ángulo? Fíjese que el ángulo de entrada a la cuchara, o sea, es recto, pero el ángulo de salida es hacia abajo, no es recto hacia atrás otra vez. No, es que precisamente por eso. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo este ángulo que va a originar esta velocidad, ¿okay?, axial, ¿okay?, esa velocidad axial, a eso era lo que me estaba refiriendo. Esa velocidad axial, alguien pudiera decir, no, vamos a deshacernos de esa velocidad axial y lo ponemos completamente recto. No, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces golpearía al eje. La de atrás. Golpearía al eje y se va a perder de todas maneras. O sea, yo también entiendo que ese ángulo va a influir sobre la cantidad de energía que se puede extraer. Claro, porque la fuerza, ¿okay?, va a ser el cambio de cantidad de movimiento. Y el torque
va a ser la diferencia de fuerza, y la diferencia de fuerza va a ser la entrada menos la salida. ¿Ok? O sea, que tiene que haber una ecuación, un punto donde tú te pones a ver el ángulo de la paleta versus Yo la tengo que optimizar esto. Tengo que optimizar. Sí, puede haber una curva donde la eficiencia sube y vuelve a bajar cuando tú vas aumentando. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo no puedo transformar toda la energía cinética de la tobera en trabajo. Toda la energía cinética de la tobera no se puede transformar en trabajo. Una pregunta, ¿cuál es la eficiencia estándar de este tipo de turbina? ¿Y esa eficiencia varía con el tamaño de la turbina? Depende del... ¿Por qué? Porque las eficiencias van a depender del tamaño normalmente. ¿Por qué? Porque normalmente las máquinas, mientras más grandes, se hacen más eficientes por el factor de escala. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer optimizaciones para corregir cualquier, vamos a decir, cantidad de energía perdida, ¿okay?, que pueda ganar. ¿Okay? Pero si la potencia que va a generar la máquina es 1 megavatio, no es lo mismo si la potencia que va a generar la máquina son 100 megavatios. Entonces, si lo que va a generar es 1 megavatio, no es nada, o 1 kilovatio, no se pierda porque no es nada. Pues. Entonces, va a depender de eso. Ajá, vamos a ver. Ok. La otra escala está en máquinas de media presión, con diferencias de nivel media, ¿okay?, con saltos de 20 a 200 metros, caudales medios de 200 metros cúbicos por segundo. Turbinas Francis en valses grandes. Turbinas Francis en valses grandes. ¿Qué son las turbinas Francis? Vamos a mirar lo que es una turbina Francis. La turbina Francis es como una bomba al revés. ¿Okay? ¿Por qué decimos que es como una bomba al revés? Bueno, porque una bomba que hace, que succiona por el centro y descarga por los lados. Y por eso decimos, oh, no, esa es una máquina centrífuga. Entonces, la turbina, decimos que esa es una máquina centrípeta. ¿Por qué? Porque la entrada está por los extremos y sale por el centro. ¿Okay? Por eso es una máquina centrífuga. Entonces, fíjense que la forma que tiene, yo lo cambié aquí, pero no lo... ahora sí. Entonces, la forma que tiene, ¿okay?, es esta que aparece acá. Entonces, normalmente tiene una serie de compuertas en la entrada, una serie de compuertas para controlar el flujo, ¿okay?, que le permiten controlar la potencia que puede estar produciendo la máquina. ¿Okay? Y entonces estaría entrando el flujo por acá, ¿okay?, y la salida es por el centro. Entonces tiene que tener acoplado entonces este ducto de salida, ¿okay?, que va a originar una depresión.
va a originar una depresión al azar. Ahora, ¿qué problema puede tener este sistema? Acá. Este nivel de presión, que desde el punto de vista hidráulico debería tener más o menos esta misma presión. ¿No es así? Pero es la misma presión. No, porque aquí se está moviendo. O sea, ¿qué significa eso? Que aquí yo voy a tener una presión más baja. ¿Okay? Y si la presión es más baja, es posible que aquí yo pueda tener que puntos en donde el agua se evapora. Por lo tanto, entonces yo puedo tener cavitación, problemas de cavitación. ¿Está claro? Sí. Oh, perfecto. Vamos entonces otra vez hasta acá. Vamos entonces a sistemas donde voy a tener una baja presión o baja diferencia de energía, bajos niveles, diferencia, saltos relativamente pequeños, caudales muy grandes, por ejemplo, 300 metros cúbicos por segundo. Allí se utilizan turbinas Francis como las anteriores y turbinas Kaplan principalmente. Normalmente son valles amplios, de baja montaña. Entonces, vamos a mirar qué es eso. Son turbinas tipo propela, que pueden tener esta configuración. Este tipo de turbina, como pueden ver acá, la entrada es gobernada por compuertas y alimentan a la turbina que está en esta parte de acá. El generador eléctrico va acá. Se me olvidaba decirte que normalmente estas turbinas, a medida que van aumentando la capacidad, van a ir disminuyendo la velocidad. Van a ir disminuyendo la velocidad. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la velocidad y la potencia? Si yo tengo una máquina pequeña, usualmente es una máquina que tiene una velocidad muy grande. Pero si yo tengo una máquina muy grande, una máquina usualmente tiene una velocidad pequeña. Va a haber más fuerza transmitida desde las hélices hacia entre más grande. Yo tenía entendido que esa diferencia es principalmente por la parte de los materiales. Porque mientras más grande la máquina, mayor velocidad, los esfuerzos son mucho mayores. No, entre más grande la máquina, más potencia. Sí, pero lo que dice Roberto también tiene razón. No, porque acuérdate que potencia es una relación de velocidad sobre fuerza, velocidad con fuerza. Es una relación de velocidad con fuerza. Entonces, por supuesto, si tú si tú aumentas la velocidad, la fuerza que tienes que ejercer es menor. Pero te pregunto, digamos que tiene un toro de 300 metros
metros Por ejemplo, yo te lo digo, porque este tipo de turbinas son turbinas que tranquilamente trabajan a 500 RPM, algo así. En cambio, cuando tú llegas a este punto, este tipo de turbinas son turbinas que trabajan a 60 o a 30 RPM. ¿Y te va a dar la misma potencia más o menos? Depende del tamaño de la turbina. Una turbina de este tamaño no te va a dar 1 megavatio, mientras que estas turbinas son de 1 megavatio para arriba. Pero estoy diciendo que si están en la misma velocidad. Normalmente, cualquier máquina, mientras la velocidad sea alta, la potencia, las RPM alta, la potencia puede ser baja. Si es más pequeña. Por ejemplo, la turbina Rover, esa que nosotros tenemos ahí, esa turbina, ¿ok? Esa es una turbina de ¿cuántos RPM? La Rover. ¿El APU? Ajá. Esa tiene que ser... ¿Cómo de...? O sea, porque para turbinas pequeñas, no me acuerdo ahorita más o menos cuánto está el promedio, pero si no me equivoco, son algo así como 20.000 RPM, 30.000 RPM. 40.000. 40.000. Okay. ¿Y cuál es la potencia? Es de 60 HP, la potencia máxima. Pero ¿cuál es la RPM útil? O sea, ¿cuál es la salida que yo tengo normalmente? La salida que yo tengo normalmente es una salida que tienen los dispositivos eléctricos, cuando muchos llegan a 1.100, 1.200. Bueno, pero ya, eso es un gran, depende a qué se refiere usted con dispositivo eléctrico. Porque si estamos hablando de electricidad AC, yo tengo que conectarme a un generador. Y la velocidad de entrada del generador depende de dos cosas. Depende de la cantidad de polos del estator y depende de la velocidad de entrada del eje. Pero en este caso estamos hablando de potencias útiles. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo tengo el aparato que voy a usar. ¿Okay? Y tengo la máquina que va a generar esa potencia. Entonces la máquina que va a generar esa potencia, ya sé cuál es la potencia, son 60 HP. Y ¿a qué velocidad voy a usar? No voy a usar 40.000, porque yo sé que 40.000 es la que dispongo, o sea que tengo que bajar esa velocidad a cuando mucho, cuando mucho no, a una velocidad que sería equivalente a reemplazar un motor eléctrico. ¿Okay? Y un motor eléctrico que va a suplir esa, o que yo voy a cambiar, ¿okay? La función, ¿okay? Tendría que tener la misma velocidad correspondiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que variar la velocidad de los 40.000. No la puedo cambiar. ¿Por qué? Porque para que la máquina opere eficientemente, ¿okay? Y genere los 40.000, los 60 HP, Tiene que estar a 40.000. tiene que estar a 40.000. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo hago una máquina igualita, ¿okay? Y quiero que genere, en vez de 60 HP, 60 megavatios,
¿Cuánto va a girar? 40.000 HP, 40.000 RPM. No, no puede. No puede, ¿por qué? Porque no es posible relacionar, ¿ok?, las pérdidas que se generan, ¿ok?, en la transformación de la energía. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Entonces, por esa razón, estas máquinas, a medida que van creciendo, tienen que bajar las RPM, tienen que bajar las RPM. Entonces, normalmente son máquinas, y para bajar las RPM, entonces, ¿qué es lo que los motores, los generadores, las máquinas eléctricas, qué es lo que hacen? Lo que hacen es que modifican el número de polos. Aumentan el número de polos, ¿para qué? Para que la RPM baje. Hay otro tipo de máquina axial, que es la máquina de bulbo. ¿Qué diferencia hay entre esta y la Kaplan? La diferencia es que la máquina de bulbo, todo está contenido, ¿okay?, en un bulbo. La masa y va en la otra porción incluido dentro de la zona de inundación. lo que conocemos del estado inicial. En la Kaplan no, yo tengo, aquí va el generador eléctrico que no está en la zona inundada. ¿Okay? Aquí no. Esto está incluido completamente. Una pregunta, en las Kaplan, las violetas que controlan el flujo también le dan dirección al flujo, ¿no?, para ayudar a la eficiencia de la máquina. Tengo entendido que si el flujo está girándose en sentido perpendicular a donde choca con la paleta, la eficiencia es mayor, el flujo está completamente axial sobre la paleta inclinada. La inclinación, en el caso de la Kaplan, ¿okay?, esto lo que hace es controlar la potencia, no controla la eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficiencia la daría, ¿okay?, si yo tengo la inclinación de las paletas móviles, que sí yo lo puedo tener. Yo puedo tener máquinas con inclinación, cambio de inclinación de las paletas móviles, pero ya eso es un paso adicional. Por ejemplo, yo he visto un tipo de turbinas Kaplan que se usan en microempresas, son para producción de sed, donde la velocidad no es tan importante. Entonces ellos las llaman turbinas de vórtice no sé qué. Entonces lo que hacen es un dique y el agua entra por una pared, que lo que hace es que le da un remolino. Ah, yo sé a cuál te refieres tú. Sí. Que no son son más verticales y todo. Porque esta es vertical, o sea, que tiene Pero o salida sea, de las la paletas son más planas, por decirlo así, son más altas. En diferencia como se ve en el dibujo. Creo que sé a cuál te refieres tú. Que son de río o de dique igual. Sí, se utiliza en el río, se construye un dique y es una turbina Kaplan, es una turbina de este tipo. Sí. O sea, la paleta puede cambiar un poco porque no va a hacer tanto cambio de eficiencia en esa escala. Pero el punto es que ellos hacen un torbellino a la entrada. Yo sé a cuál te refieres, sí, yo sé a cuál te refieres. Yo también no. Porque ahí la importancia del mecanismo de la transferencia de la energía. La importancia de la transferencia de energía es diferente acá que en el tipo de ese tipo de máquina. Es como en el caso de la turbina, de la bomba periférica. En el caso de las bombas periféricas, yo tengo un torbellino que se genera, y es difícil clasificarla si va a ser una máquina centrífuga
o va a ser una máquina de desplazamiento positivo. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque hay ambigüedad. Entonces, en ese caso, allí cae ese mismo, esa máquina específicamente. Ok, ahora las eficiencias. La eficiencia, ¿verdad?, de las máquinas las podemos ver acá. Fíjense que en este caso yo puedo visualizar que la máquina puede tener eficiencia muy parecida que la Francis y la Kaplan, la Francis y la Kaplan, pero esta que está acá la Pelton, vamos a salir de la Pelton primero. La Pelton, fíjense que tiene este comportamiento, que tiene un comportamiento a carga parcial, mucho mayor. Que se conserva, únicamente le gana la Kaplan. Comportamiento a carga parcial, tiene el mejor comportamiento de la Kaplan. Ahora, la Kaplan de por sí tiene propelas variables, que aquí la diferencia con la tipo de propela fija. O sea, la Kaplan con álabes fijo tiene este comportamiento y la Kaplan con propelas variables, que sería esta que sería el comportamiento. Esa sería la diferencia. Kaplan. Estas dos serían lo mismo, lo único es que la Kaplan como tal es de álabes variables y la de propelas con álabes fijos. Y el comportamiento a carga parcial, hace la diferencia. La diferencia es esa. Entonces, aquí tenemos un mapa que es más representativo de la ubicación de la máquina. Esta sería la parte que correspondería a la turbina Pelton. Y aquí tendríamos entonces máquinas Pelton que van desde potencias, no puedo leer bien acá, estamos hablando de 1000 a 2000. Entonces, esto está en kilovatios. Está en kilovatios. Sí. Está desde 100 kilovatios hasta 30.000 kilovatios. Hasta 30 kilovatios. No. Sí. Está desde 100 kilovatios hasta 30 megavatios. 30 megavatios. Vamos a suponer 30 megavatios. Si yo voy a agarrar 30 megavatios, puedo tener máquinas de 30 megavatios únicamente, en esta parte de acá. O sea que necesitaría alturas de ¿cuánto se lee aquí? Entre 1 y 1.5 5000 pies. Tienes metros, tienes 1500 metros. 1500 metros de diferencia de altura. No es tanto.
no es tan locura, ¿por qué? Pero ya va, estos son los metros de agua. Sí, Ah. Pero, son metros de agua de altura. pero sin embargo, ¿qué gravedad cerrada? Eso es una represa prácticamente. Una represa global. Yo creo que no llega. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos hablando de qué? Estamos hablando de esta diferencia de nivel. Ah, ya. De aquí a aquí. O sea, yo tengo una altura, por ejemplo, la represa de Santo Domingo. ¿Dónde está el lago? El lago está en, ¿cómo se llama? Son de la región esa. Allá para Cochilando. Vos, loco. No, Vos de allá, pues. las que yo conozco allá son todas en el mismo lugar. La de Santo Domingo no está metida la planta de producción ahí, que es una represa de agua. No. Yo he ido a esa represa, pero nunca he visto la parte de producción eléctrica ahí. La represa está bajando. Está bajando. La de Santo Domingo, esa es la que se tuvo que inundar un pueblo que se desalojó el pueblo. No, esa no. Esa no. ¿Dónde queda buscado ahí en San Vamos a ver si la conozco, porque yo he visto varias represas. Por la que yo tengo la que están capaces. Que fíjense que aquí tenemos una gráfica adimensional para la ubicación de la misma clasificación de las máquinas Pelton, las Francis y las Kaplan. Y vamos a mirar algunas fotografías de este tipo de máquinas. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina de bulbo. Y fíjense que aquí se puede ver que tiene la parte eléctrica y esta es la parte hidráulica. Aquí podemos ver una máquina completa. Fíjense que está con los álabes completamente cerrados, los álabes completamente cerrados, y fíjense el tamaño de una persona. Esto debe ser un chinito, pero de todas maneras el chinito ese no debe ser muy grande, pero él puede visualizar el tamaño del. Aquí tenemos algo, esto es un tambor, o una pipa. Una pipa. Una pipa aquí en el sur, ¿ya? Pero para allá en el oriente, yo digo una pipa y dice, ¿qué es? Es un tambor. Ajá. Entonces fíjense, comparen el tamaño. Y esta es una Kaplan, y aquí se puede ver que la máquina puede adaptar el ala. Esta es una Hitachi de 198. Aquí tenemos el esquema de una máquina para satisfacer a los ambientalistas, en donde uno de los problemas que tienen las máquinas estas es que rompen vamos a decir, el ciclo de reproducción de algunos peces. Entonces, en este caso, se puede resolver esa situación gastando un poco de plata en diseño de turbinas amigables con el ambiente. Bertale, y si se verá, porque Bertale se parece, me parece esa más peligrosa que la normal para los
peces. No. Eso es un parque de diversiones para No, los lo peces. que pasa es que aquí los La peces velocidad, salen mareados, Sí, esa velocidad. pero con una máquina normal Salen en molido. los mata, los corta. Esa es la diferencia. Aquí tenemos, esta es de la Francis, de la Macagua. La masa total, Estamos hablando de la masa que una hay. máquina de 216 megavatios. Aquí tenemos una Pelton. Pelton, una ¿Cómo es eso? una planta de estudio. ¿Ok? Y la masa que es un solo. Fíjense que no es industrial, sino que y tiene 6 toberas. La masa, Tiene 6 toberas. arroz, ¿Ok? ya me puedo devolver Esta es un esquema de a esa Francis. Se puede ver una máquina relativamente pequeña, una máquina Francis horizontal. Esto es un pasamano, puede idear el tamaño, puede visualizar el tamaño, puede ver el caracol y se pueden ver las compuertas que son gobernadas por el sistema que permanece acá. Aquí tenemos la distribución de las centrales de Venezuela, de Guri con 10.000 megavatios, Macagua 3.140, Carhuachi 2.280, Tocoma 2.250. Tocoma yo creo que nunca funcionó. José Antonio Páez de 240, San Agatón, el Iván de Caparo 300 megavatios, Fabricio Ojeda, el Iván de Caparo 540 y Juan Rodríguez de 80 megavatios en Marina y Masparro 25 megavatios En Marinas también. Marina. En total estaríamos hablando de 18 megavatios, 18.000 megavatios, 18 gigavatios, 19 gigavatios. Vamos a analizar el desarrollo hidroeléctrico de Caparo. Entonces fíjense que el aprovechamiento es de 1, 2, 3, 4 desarrollos. ¿Okay? Está el primero, el Luribante Dorada, después Dorada Camburito, Camburito Caparo, ¿okay? Y al final Agualinda Dorada. Y este desarrollo fue concebido para no solamente generar la parte eléctrica, sino evitar la incidencia de las inundaciones cíclicas que se generaban en los periodos de lluvia. ¿Okay? Allí tenemos el esquema de las represas que se construyeron, ¿okay? Con los respectivos niveles. ¿Okay? Ahora vamos al Bajo Carolina.
En el Bajo Carolí tendríamos, ¿verdad? La parte que corresponde a la casa de máquinas Guri, que sería lo principal, ¿okay? Está en dos partes, Guri 2, máquinas 1 y máquinas 2. ¿Okay? Después tendríamos Tocoma, ¿okay? Que está en construcción. Después tendríamos Francisco de Miranda, Caruachi, con 12 unidades, y después Macagua, que sería Macagua 1 con 380, Macagua 2 con 2400, Macagua 3 con 170, para un total de 16 gigavatios. Aquí tenemos más o menos cómo es la distribución de los niveles. Fíjense que el nivel más alto lo origina la represa que controla Guri. Después tenemos la represa que controla la planta Piar. Después Miranda. Después Antonio José de Sucre, y por último el nivel del río Orinoco, que sería la final a la Santa. Ahora vamos a ver cada uno de las plantas esas. Fíjense que estamos hablando de Macagua, que fue la primera planta eléctrica que se construyó. Fíjense que se construyó empezó a construirse en el 56 y en el 61 se terminó, con de 6 turbinas Francis de 64 megavatios cada uno, un total de 384 megavatios. Macagua 2 y Macagua 3 se hicieron del 88 al 96. ¿Okay? Y Macagua 2 tiene 12 turbinas de 216 megavatios cada una, ¿okay? Y la Macagua 3 tiene 2 turbinas de 88 megavatios. Una pregunta, si eso supuestamente es el mismo fluente, ¿por qué las represas de las turbinas van, perdón, por qué la capacidad de generación va disminuyendo cada paso? La diferencia de altura. La diferencia de altura es lo que da la potencia. Entonces fíjense que en este caso tenemos las diferentes casas de máquinas, la ubicación de las diferentes casas de máquinas en la zona. Esto es una fotografía satelital de la zona que al final estaría ya acá. Esto sería ya el nivel del río Orinoco, prácticamente. O sea, te voy a hacer una corrección. Eso no son fotos satelitales, eso son fotografías aéreas. ¿Sí? ¿Estos son fotos satelitales? No, estos son satelitales.
Esas fotos tomadas de Google Earth no son fotografías satelitales, son fotografías aéreas tomadas por aviones. Por aviones, seguro. Ah, pero eso fue Google Earth. Eso es antiguo. No sabía. La fotografía satelital no es capaz de dar esa resolución. Estas fotografías son tomadas por aviones comerciales que tienen instaladas cámaras especiales y van tomando fotos de su recorrido. No sabía. Usted cuando busca información de esto de Google, usted cuando busca información en Google Earth, siempre se da cuenta que dice copyright no sé qué, Boeing o copyright no sé qué, Airbus. Pero porque eso no se hace ya, son ¿sí? de ellos, ¿sí? ¿Qué se hace? En algunos países no dejan. Los copyright de esas imágenes siempre tienen a Boeing o a Airbus. Y es por esa razón. Bueno, yo creí que esta era, Un relieve de. y esta sí era una fotografía. Las mejores cámaras satelitales de nivel civil que existen hoy en día dan una resolución de 1 metro por píxel. No, que va. No importa. Terrible. Entonces tú cuando vas a ver eso, vas a ver un montón de puntos, no vas a ver el envase. Estas son fotos tomadas en avión. Bueno, de todas maneras, como sea, aquí está la fotografía. Aquí tenemos, esta es la de Guri, este es el aliviadero, y está la que yo creía que era vista satelital del lago, y creí que esto sí era la de Paraguachi. Creí que esta era fotografía y esta era satelital. No sabía que las dos eran Esa sí se ve, fotografías mira, aéreas. Esta foto, fíjate, fue tomada con el Landsat. Mira la diferencia de resolución. Claro, la imagen está un poquito comprimida, pero tú te das cuenta por el tipo de... Eso sí es satelital. Es que ustedes métanse en internet, o sea, traten de buscar ustedes por su propia cuenta imágenes satelitales. La mejor calidad que van a lograr ustedes son del satélite Landsat del Estados Unidos. Y la resolución es de 1 píxel por segundo. Pero esta sí es satelital. Aparentemente puede ser. Lo que pasa es que está cortado. Aquí es donde precisamente donde están los créditos. Tú sabes aquí es donde aparece cortesía de tal, de Boeing, de no sé qué. Aquí está, por ejemplo, mira, el Landsat, que es el satélite de tierra, de análisis de tierra, suelo y clima de los Estados Unidos. Ya va, yo tengo una pregunta porque, o sea, ya en la casa, nosotros anteriormente en la casa teníamos unos tanques arriba y recientemente lo que hicimos fue quitarlos. Entonces yo me metí en el mapa del Google, ese No, de Google. Google Maps a lo mejor lo que tiene es la parte de la fotografía aérea. Sí, pero lo que quiero preguntar a Braulio es que, por ejemplo, yo me metía y veía que aparecían los tanques, ¿verdad? Y cuando yo lo quité, después me volví a meter otra vez y ahí ya no aparecían. Entonces quiere decir que otro avión en el momento pasó y tomó la Y foto. actualizó Las fotos se van renovando cada tanto tiempo. Actualiza. Y esto es Google Earth. Tú aquí en Google Earth te puedes meter en la configuración y puedes activar una opción para ver un mapa un Actualizado. timeline. No, un timeline. Entonces él te da un deslizador y tú puedes ir atrasando a lo largo de los años, vas viendo cómo va cambiando el tiempo. Google Earth tiene esa opción, Google Maps no. Puedes ver las fotos de cómo ha cambiado tu calle a lo largo de los años. Interesante. Bueno, Carhuachi sería, esto sería Tocoma, otra vez, y esta sería la parte de Tres Gargantas. Esa es la persona más grande, ¿verdad? Esta es la más grande del mundo, que tiene 181 metros de altura de diferencia y tiene 2.335 metros de longitud.
O sea, es como Increíble. el puente sobre el lago, más o menos, ¿no? Puente sobre el lago de Casi 3 kilómetros. No, 2 kilómetros. 2 kilómetros diarios. Es más o menos como el puente sobre el lago. Entonces fíjense que se llaman Tres Gargantas porque se hizo en un río que tenía una orografía de tres sigmas que generaban tres vertientes, tres caños, tres entradas. Entonces, una la usaron para meter transportes de embarcaciones, uno de servicio y la otra para la planta propiamente dicha. Entonces, fíjense datos acá, por ejemplo, que 1.4 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, inundando 2 ciudades y 12 pueblos, sumergiendo 360 kilómetros cuadrados de territorio chino. Además, bajo el agua quedaron innumerables reliquias de la historia china y del mundo, entre ellos elementos paleolíticos y neolíticos, cementerios ancestrales y otras obras de las dinastías Ming y Qing. Sí. Aquí tenemos una vista aérea, no sé si satelital, Completo. Aparecerá también ahí. Ahí dice Digital Globe. Lanzando. Una busca quiénes son esos. Muchas veces en esos créditos aparecen Boeing y Airbus. entonces fíjese que aquí está el canal de las embarcaciones. Este es el canal de servicio y este es el de la planta. Este es el de las embarcaciones. Las embarcaciones tienen dos, uno de ir y el otro de venir. Esta foto la tomé yo. Excelente. Quedó por allá. Y esta es la fotografía de la parte de la planta propiamente dicha. Esta es la parte de la salida de agua del aliviadero. Como puedes ver que aquí no hay nada de salida, que eso significa que todo está pasando por dentro de la máquina. Y aquí tenemos la salida del aliviadero. O sea, toda esta agua que está acá, pasa por dentro de las máquinas y genera electricidad. ¿Qué hacía esa agua antes? Esa agua lo que hacía era ir al río y originaba erosión, etcétera, etcétera. Vamos a mirar este video.